Mi nombre es Victoria Mendoza, tengo 40 años. La primera noche en la casa de playa que compré con 11 años de mi propio dinero, mi madre me llamó. Empaca la recámara principal. Tu hermana sí tiene una familia de verdad. Tú no. Mi padre le quitó el teléfono. Eres una mujer sin hijos, 4 recámaras para alguien como tú es un desperdicio egoísta. Mi hermana me escribió 30 segundos después. La camioneta llega a las 10. No lo hagas incómodo. Solo saca tus cosas. Miré hacia el pasillo, hacia 2 cuartos pequeños ya pintados, ya esperando, y escribí 3 palabras. Las 10 está perfecto. Ellos pensaban que iban a manejar 3 horas para vaciar la casa de una mujer sola y sin hijos que siempre cedía. No tenían idea de lo que ya estaba parado dentro de esa casa, ni de quién los estaría esperando cuando esa camioneta se estacionara frente a mi calle a las 9:55. Lo que pasó esa mañana es algo que mi familia va a pasar el resto de su vida tratando de explicar. Antes de contarte cómo se derrumbó toda su historia sobre mí, en mi propia entrada de coches, dale like y suscríbete. Déjame en los comentarios tu ciudad y la hora en la que me estás escuchando, me encanta saber desde dónde me acompañan. El teléfono seguía caliente en mi mano cuando lo puse boca abajo sobre la isla de la cocina, en una casa que ellos ya estaban repartiéndose en su cabeza. No grité. No llamé a nadie. Me quedé ahí, en una cocina que todavía olía a pintura fresca, dejando que el mar hablara por la ventana abierta. La marea estaba subiendo. En esa casa se escucha si todo lo demás está en silencio. Un respiro lento, de entrada y de salida. Como si la casa entera fuera paciente de una forma que yo apenas estaba aprendiendo. La gente cree que estar tranquila significa que no sentiste nada. Estar tranquila es lo que queda después de sentir lo mismo tantas veces que deja de sorprenderte. Lo que sí me sorprendió, un poco, fue lo bien que se sintió escribir las 10 está perfecto y decirlo en serio. Soy enfermera pediátrica. Cuido niños enfermos desde hace años, y durante un tiempo trabajé como enfermera viajera, de contrato en contrato, cubriendo turnos donde más se necesitaba. Pagaban muy bien en esos años y yo trataba cada peso como si quemara. Viví en departamentos amueblados con arte de otras personas en las paredes. Ahorré casi todo. No sabía para qué estaba ahorrando. Solo sabía que nunca más quería depender de que alguien en mi familia decidiera si yo merecía ayuda. 11 años de eso. 11 años de doble turno, de fiestas trabajadas, de decirles a mis amigas que no podía ir a la boda porque tenía guardia. Cuando por fin compré la casa en Zihuatanejo, di un enganche fuerte sobre una propiedad de 4 recámaras, 2 baños y medio, a media cuadra del mar. La pagaba yo sola, con un solo sueldo, sin nadie detrás de mí si un mes salía mal. No la heredé. Me la gané turno por turno. Aquí está lo que ellos jamás dirían en voz alta, porque en su versión, yo les debo. No una deuda específica, una general, de esas que nunca se hacen más chicas por más que pagues. Hace 8 años mi hermana Karina se metió en problemas con un coche que no podía pagar, y mi madre me llamó al trabajo para decirme, no pedirme, que yo iba a cubrir la diferencia. Fueron 20,000 pesos, no, fueron $9,000. Los mandé. Meses después escuché a mi madre contarle a una prima que generosos habían sido mis padres ayudando a Karina. Mi dinero, su generosidad. Mi nombre, borrado por completo. Y estaba lo de la llave. Cuando mis padres pasaron por una mala racha, les presté un departamento mío y les di una copia de la llave. Ese fue el error, no prestarles el lugar, sino la llave. Porque en mi familia, en cuanto le das a alguien una llave, cree que ya tiene una parte permanente de todo lo que tú tendrás. Se quedaron 4 meses, movieron mis muebles, le dieron una copia a Karina por si las dudas. Cuando volví y pedí las llaves de regreso,
Mi madre actuó como si la hubiera acusado de un crimen. Somos familia, Vicky, me dijo. ¿Por qué te pones así por una llave? Nunca les di llave de la casa de playa. Cambié las cerraduras la semana que me mudé. Pero no puedes cambiarle la cerradura a una creencia. Y había algo más viejo, más silencioso que el dinero, mi abuela Rosa. Cuando murió, me dejó un poco de dinero, un reloj de marea, una caja de recetas escritas a mano, y un cuento infantil con un faro en la portada, tan gastado que las esquinas se sentían como tela. Cuando yo era niña, y la casa se llenaba de ruido alrededor de Karina, mi abuela me llevaba al cuarto de atrás, donde estaba tranquilo, y me leía la misma historia, el farito que cree que es demasiado pequeño para importar. No entendía entonces por qué me la leía a mí, la niña en la orilla del retrato, y no a la que todos fotografiaban. Ahora sí entiendo. Me estaba diciendo, sin poder decirlo directamente, que ser pequeña y constante y fácil de ignorar no era lo mismo que valer menos. Necesito que conozcas a mi hermana Karina, 36 años, 2 hijos, un esposo llamado Tomás. Ella es lo que mi madre llama, sin ninguna ironía, una vida real. Cuando Karina quiso estudiar fuera, mis padres encontraron el dinero. Cuando compró su primera casa, mi padre firmó como aval. A mí me llamaban la fuerte. Suena a cumplido hasta que entiendes que es un puesto de trabajo. La fuerte es la que no necesita que te preocupes por ella, y eso se convierte en la que nunca recibe nada, porque obviamente puede sola. Nunca corregí la historia de por qué yo no tenía hijos, porque la verdad no era algo que ellos se hubieran ganado. Pero a ti sí te la voy a contar. En 2011 perdí un embarazo. Fue temprano, fue silencioso, casi no se lo dije a nadie. En esos mismos meses murió mi tía Carmen, la hermana de mi madre que se había casado mal, que luchaba con el dinero, la del lado de la familia del que no se hablaba. Su hija, mi prima Daniela, tenía 15 años y necesitaba dónde vivir. Yo tenía 26. Casi la recibo. Pinté el cuarto, compré una cama, dejé un peluche sobre la almohada. Y entonces mi madre intervino. Le dijo a la trabajadora social que yo estaba inestable, de luto, que la familia se haría cargo. Nunca se hicieron cargo. Dejaron que Daniela entrara al sistema, sola, y jamás volvieron a decir su nombre. Años después conseguí una copia de esa declaración. Mi hija está de luto e inestable, no puede criar a un niño ahora, nosotros nos encargaremos. Firmada por mi madre. La guardé, doblada, amarillenta, sin saber para qué. Seguí buscando a Daniela cuando podía. En el otoño pasado, en una carretera mojada, murió en un accidente. Tenía 28 años. Cuando mi padre se enteró, dijo, eso no es problema nuestro. Al funeral no fue nadie de mi familia. Daniela dejó 2 hijos, un niño y una niña, que entraron al sistema de acogida. Nadie de mi lado siquiera preguntó sus nombres. Yo sí pregunté. 3 meses después, en un turno de noche, subieron a mi área a un niño de 5 años con un ataque de asma. Su brazalete decía Mateo Reyes. Le pregunté si tenía hermana. Sí, en la sala de espera. Una niña de 8 años llamada Sofía, sola, con un libro en las manos como si se lo fueran a quitar. Eran los hijos de Daniela. Los últimos de esa rama que mi familia enterró. Esa madrugada llamé a la trabajadora social y dije la frase que nadie en mi familia había dicho jamás. Soy familiar y quiero que me consideren. Compré la casa en abril. Pinté 2 cuartos, uno con lámpara de estrellas para el niño que le tenía miedo a la oscuridad, otro con asiento de ventana para la niña que siempre vigilaba las salidas. Colgué 2 letreritos de madera, Sofía y Mateo. Entonces mi familia se enteró de la casa de 4 recámaras, y todo empezó a moverse. Mi hermana la rodeó por fuera, midiendo cuartos desde el jardín.
mi madre llamó anunciando visita. Y entonces llegó la noche del mensaje: empaca la recámara principal. Lo que ellos no sabían era que la última visita de la trabajadora social, Diana Prado, para aprobar la colocación final de los niños, ya estaba agendada para las 10 de la mañana siguiente. La misma hora exacta de la camioneta de mudanza. Ellos querían un testigo para su mudanza. Iban a tener uno. Solo que no el suyo. A las 9:45 llegó el coche de Diana. A las 9:55, la camioneta de mudanza, y detrás, el coche de mi padre. Habían manejado 3 horas desde Guadalajara, saliendo antes del amanecer. Mi madre entró sin tocar la puerta, como quien regresa a una casa que nunca dejó de ser suya. Ni siquiera preguntó quién era la mujer junto al librero. Le dijo a los de la mudanza: los cuartos del fondo, empiecen ahí, todo eso sale al garaje. Uno de los trabajadores empujó su diablito hacia el pasillo. Mi hermana llegó primero a la puerta del cuarto con el dibujo de crayón pegado, la casita con 4 ventanas que había hecho Mateo. Puso la mano sobre el dibujo para arrancarlo. Y yo crucé la sala, no corriendo, caminando como quien camina hacia una olla a punto de hervir, y dije, con la voz más firme que sentía: quita la mano de la puerta de mis hijos. La palabra cayó en la sala y todo se detuvo. Mi madre soltó una risita, la risa equivocada, la de quien cree que te acaba de descubrir en una mentira. Vicky, tú no tienes hijos, para eso venimos. Dejé que la risa se pudriera en el aire. Eran hijos de Daniela, dije. La Daniela que ustedes borraron. Saqué la declaración doblada y la levanté para que todos la vieran. Le dijiste a una trabajadora social que yo estaba inestable, en 2011, cuando quise recibir a Daniela. Firmaste. Dijiste que la familia se haría cargo, y no lo hicieron. Daniela creció sola en el sistema, y ahora está muerta, y nadie de esta familia preguntó siquiera los nombres de sus hijos. Y hoy manejaron 3 horas para quitarme los cuartos que hice para ellos. Diana habló por primera vez, desde el librero, sin alzar la voz. Tengo copia de esa declaración en el expediente de la señora Mendoza. ¿Y usted quién es?, preguntó mi madre. Soy la trabajadora social del estudio de hogar de Vicky, dijo Diana. Y ya vi todo lo que necesitaba ver. Mi padre se quedó mudo, con una mano en el respaldo del sillón, mirando el papel como si fuera a reescribirse solo. Karina bajó el teléfono. Tomás, su esposo, soltó las cajas que cargaba. No voy a sacar ni una cosa más de un cuarto de niño, dijo, y salió de la casa. Le leí a mi madre la línea que mi abuela Rosa había subrayado en su última carta. Una casa no es para el hijo más ruidoso, es para el que regresa. Ella sabía cuál de las dos sería yo, dije. Tenía razón. Se fueron como se van las personas cuando ya no hay nada que llevarse. 3 días después, mi padre volvió solo, sin avisar. Traía en la mano el dibujo de Mateo, que se le había quedado en el bolsillo. Debí dejarte quedarte con Daniela, dijo, mirando el dibujo, no a mí. Lo dejó sobre el cofre del coche y se fue. 2 semanas después, Diana llamó. La colocación fue aprobada, dijo. Nada de lo que pasó esa mañana perjudicó tu caso, al contrario, lo hizo más fuerte. Pueden venir a vivir contigo cuando quieras. Llegaron un sábado a finales de mayo. Sin camioneta, solo 2 mochilas y una bolsa de ropa. Esa noche, Sofía preguntó si alguien les leía un cuento antes de dormir. Bajé el libro del Faro, tan gastado que las esquinas se sentían como tela, y se los leí, como mi abuela me lo leyó a mí, y como yo se lo leí a su madre. Esa noche, Mateo apagó él solo la lámpara de estrellas y durmió toda la noche sin buscarme. Semanas después, Sofía pidió una taza azul con un barquito, la única que usa hasta hoy. Y una tarde escuché, de verdad, su risa,
sin guardia, como si hubiera olvidado que tenía permiso de reír. Toda mi vida me llamaron la sin hijos, como si esa palabra fuera un veredicto, como si significara vacía. Estaban tan seguros. Solo se adelantaron. Nunca más. Volví a cerrar esas dos puertas.